Continuamos con el track de Innovation. Ahora vamos a tener el panel de la experimentación al impacto, cómo desplegar inteligencia artificial con propósito en tu empresa. La moderadora es nuestra Chief Culture Officer global de Abstracta, también co-founder de Tandem, Vera Babat. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Vengan, ustedes no me dejan solas. No vamos a hacer un ingreso, tienen que hacer un ingreso triunfal, los voy presentando a cada uno. Acá tenemos a Karime desde Bolivia, que nos viene a acompañar. Yunis, pasa tú también, desde el Banco de Crédito de Perú. BCP es Banco de Crédito de Perú. Nati, desde Qualified, como líder de testing. Y acá, Fabián Baptista, cofundador y Chief Innovation Officer de Abstracta y persona que se embarca en esto de Tandem, en lo que estamos tratando de generar ese puente justamente entre la adopción y lo que es la transformación cultural. Esta no es una charla técnica. No, les doy un rato por si alguno se quería ir. Esta no es una charla técnica, es una charla justamente para bajar un poco las revoluciones y pensar en cuáles son los momentos y las cosas en las que verdaderamente nos está cambiando, ¿sí? Y dónde verdaderamente vamos a poner el acento. Entonces, un poco por mí y un poco por ustedes, les pido que se tomen un segundito para respirar. Bajemos de lo vertiginoso que es hablar de IA todo el día. Otra respiración tal vez, ¿no? Y podamos pensar en qué cambió. Piensen cómo era antes, 3 años atrás. Estamos cerca del cumpleaños de ChatGPT. 3 añitos, cumple. ¿Qué cosas hacían distintas? ¿Las tienen? ¿Tienen qué cosas no cambiaron? Tal vez ahí tienen que pensar un poquito más. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar a ver cómo transitamos ese cambio, qué nos van a contar desde su experiencia acá nuestros panelistas y vamos a pensar juntos cuáles son el camino que necesitamos recorrer para poder transitar ese camino y que efectivamente tenga impacto, ¿sí? Bueno, entonces, Karime, tú sos la primera entrevistada. Yo no sé si soy tan diplomática o tan democrática como Arca. No sé si les voy a preguntar a todos lo mismo, ¿tá? Porque me interesa, nosotros preparamos esta charla y Karime tenía algo muy interesante para contarnos sobre cómo nos aseguramos que estamos haciendo IA con impacto. Bueno, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok, es que sentía que respiraba mucho. Okay. Bueno, de mi lado yo creo que el tema de la IA con propósito, y creo que bueno, algunas personas tal vez me han escuchado antes hablar sobre este tema, desde mi perspectiva está como muy alineada al tema de encontrarle valor a lo que queremos optimizar y a lo que queremos, a lo que queremos mejorar, ¿no? Entonces, generalmente yo lo llego a alinear a lo que son ciertas métricas, en el sentido de que nosotros con el uso de la IA podemos identificar qué tipo de, yo le llamo superpoderes, podemos tener, ya que podemos hacer las cosas de la manera tradicional, pero ahora gracias al uso de la inteligencia artificial, entonces podemos optimizar nuestras propias habilidades, ¿no? Entonces, más o menos está siempre orientado a eso, a saber qué tipo de cosas podemos mejorar. Y como les decía, alineado a medir, es algo que yo le doy bastante importancia. No sé si lo tocamos luego, pero sí. Ok. Pero considero que cuando tratamos de identificar valor, creo que es lo que más nos importa, porque usar por usar la IA, creo que ya a estas alturas como que no tiene sentido. Pero cuando nosotros tratamos de identificar en qué realmente estamos mejorando, deberíamos identificar primero cómo lo hacíamos cuando era manual o cuando no usábamos IA. Entonces, de esa manera, si yo estoy haciendo algo, podría tranquilamente decir, he optimizado en cierta cantidad, no sé, de tiempo, de recursos. Entonces, en mi caso, siempre lo veo como más orientado a eso. Al medir el valor sobre el uso que le podemos dar a las herramientas para poder mejorar nuestras propias habilidades. Bien, Fabián, te veo haciendo así. ¿Querés
sumar algo? No, bueno. Eunice, vos trabajás en el BCP, que es un banco grande, importante, con mucha información muy delicada. Sí, así es. Ahí se me escucha. Ahí va. Ahí, No es ya. solo, porque no es solo medir y saber que el efecto de lo que estamos haciendo tiene un impacto, sino también hacerlo de una manera segura, ¿no? ¿Qué nos recomendás o qué has aprendido en este camino? De hecho, algo que hemos visto y creo que la mayoría de las empresas experimentan cuando recién ha llegado la IA o cuando llega toda una herramienta nueva, siempre sentimos temor de, oye, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué vamos a generar con esto? ¿Mi equipo se alineará a esto? Algo que nosotros hemos, ¿qué fue lo primero que logramos o miramos, ¿no? Fue empezar a tomar conciencia de no solamente el área tecnológica del banco en el que yo estoy es responsable de garantizar la ética, sino también el resto de equipos. Y esto es un trabajo en conjunto a nivel de todos los equipos de cualquier empresa, porque desde ahí parte. Y otra cosa que rescato bastante, y hay una palabra que es bien grande que de repente lo usamos de forma nosotros más genérica, que es el tema de la responsabilidad. Usar la IA con responsabilidad. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿No? Encontrarle un propósito, justo como decía Karime. Creo que es uno de los puntos que más destaco. Y otra cosa que también me gustaría que el resto de empresas tal vez pueda llevarse es, más que intentar implementar la IA como tal, es aprender un poco a gobernarla. ¿Ah? A gobernar la IA. Gobernarla. A medir el impacto que nos puede traer implementar la IA y sobre todo no perder el foco en el componente humano, porque el factor humano es muy importante para hacer que toda herramienta crezca y evolucione en una empresa. Ahí vamos a seguir porque todo el mundo está hablando de lo humano, no dejemos que lo humano, pero ¿qué es eso humano, no? Ahí tal vez voy contigo, Nati, que tenés en Qualified vienen haciendo como un recorrido muy lindo en cómo venís acompañando el equipo y hablábamos un poco de eso. ¿Nos querés contar de cómo haces eso a la interna del equipo? Después hablamos de cómo hacerlo para afuera. Sí, en Qualify empezamos a trabajar algunos, a probar lo que era IA y después vimos que en realidad eso tenía que permear hacia toda la empresa. No fue una tarea fácil, para algunos es muy fácil adoptarla, para otros es más difícil, pero lo que empezamos fue con capacitación. Creo que fue el primer punto, entender un poco de qué se trata esto de IA, qué esperar de la IA. Y uno de los puntos importantes, por ejemplo, era aprender a preguntar. Parece muy obvio, todos sabemos preguntar, pero en realidad saber preguntar correctamente a la IA nos pareció súper importante y insistimos mucho en eso, así como aprender a darle el contexto necesario, o sea, ni mucho ni muy poco, pero darle el contexto suficiente y necesario para que después esa respuesta sea útil. Otra de las cosas que insistimos fue en las limitaciones que tiene. Muchas veces la IA creemos que nos va a solucionar todos los problemas y no es así. Entonces, saber esas cosas y los riesgos, ya estuvieron hablando. Y bueno, toda esa parte de capacitación fue un primer paso que estuvimos trabajando en la interna, y el segundo paso y natural es, bueno, tírense al agua y empiecen a usarla. Eso fue el siguiente paso y después seguiremos charlando, pero hasta ahí fue como el proceso natural y que nos ha venido dando resultados. Bien, bueno, en la misma línea, Fabián, algo de eso que contaba Nati, hoy Sofi contaba cómo lo hicimos en Abstracta. ¿Algo te sorprendió de esa primera etapa? Sí, bueno, sorprendieron varias cosas. Recuerdo el primer hallazgo sorprendente fue por allá cuando nos dimos cuenta que, bueno, primero que se partían dos la torta. Tenías los súper entusiasmados y excitados con las novedades y los que estaban completamente en desacuerdo, a veces con miedo o escépticos. Y uno, para mí no fue natural ver que las personas que tenían mayor seniority, mayor conocimiento técnico, quizá un poco justamente influenciado por conocer un poco las entrañas de todo esto, generaban poco entusiasmo.
Entonces las personas más jóvenes o menos experientes en realidad tenían mejores resultados de adopción. Eso fue uno. El segundo es que muchas de las personas que empezaron a usar mejor la inteligencia artificial y entender cómo llevarla, principalmente en las etapas más tempranas, eran las personas que para mí también fue contraintuitivo, las personas que no tenían conocimiento técnico de programación o lo que sea, sino que manejaban muy bien el lenguaje, se sabían expresar bien y lograban mejores resultados. Además de la gobernanza, también vimos que hay como una necesidad de un radar o un observatorio constante, porque uno dice, mirá, Google Gemini Banana funciona buenísimo para generar imágenes y ChatGPT es malísimo. Y 2 semanas después eso cambia. Entonces, eso de estar acompañado y estar capacitado es como una tarea casi que permanente. Y varios hallazgos más, pero eso creo que... Está muy bien, muchas gracias. Bien, entonces estábamos hablando de que al principio había como toda esta etapa de aprendizaje, pero esto ya pasó hace mucho tiempo. Para nosotros ya es como lejano y probablemente para muchos de ustedes. Pero muchos de ustedes levanten la mano para quienes esta etapa parece lejana. Ya conocen que en sus equipos todo el mundo está más en el lado de la experimentación y el entusiasmo y no hay outsiders. 2, 3, está. Para muestra un botón, pero... Entonces, tenemos ese camino por recorrer, pero aparte, mientras tenemos ese camino por recorrer y tenemos toda esta estrategia de adopción, después está el día a día, ¿no? Y el día a día a veces no encontramos ese lugar. ¿Cómo hacemos para motivar a los equipos a que le hagan un lugar en su día a día y a que esa práctica experimental se convierta en una forma de trabajo? Yunis, ¿querés contarnos ahí de qué hacen como para transmitirse esas formas de integrar la IA en su día a día? De hecho, en las empresas grandes usualmente es un poco complicado difundir esta información de la IA, ¿no? O que todas las personas se adapten incluso a la IA. Pero algo que nos ha servido bastante, y justo lo que también escuchaba a Fabián, era el tema de las comunidades o los foros. Esto es algo que también a nosotros nos ha servido. De hecho, tenemos muchos canales de comunicación internos que usualmente nos sirve para difundir conocimientos, compartir experiencias, y no solamente con personas de nuestro rol, también hay personas de otros roles, involucran no solamente personas de tecnología, sino del área de negocio. Y también algo que también nos ha ayudado bastante es aprender cómo es que los otros roles han implementado en el día a día el uso de la IA, ¿ya? Y cómo les ha servido a generar valor, que es lo más importante. Y bueno, y una de las cosas que también valoro que hemos realizado es involucrar a todos los perfiles, no solamente de los, no sé, los más seniors, sino también a los novatos, a las personas de todas las edades, para que empiecen a utilizar la IA y experimenten, ¿no? Y eso también nos ha ayudado bastante a lo que es trabajar en colaboración, a tener un mayor crecimiento personal y profesional entre los equipos. Bien, algo de eso también mencionabas, Karime, en tu equipo, ¿no? De integrar a todos para que pudieran ser parte de eso. Claro, sí, en mi lado... ¿me escucha? Sí, no se te escucha tanto. Ok, ahora Ahí, sí. perfecto. Ya, gracias. Ok, sí, de mi lado ha habido bastante lo que mencionaba Fabián, este tema del rechazo a utilizar las herramientas de IA, sobre todo las que están permitidas por la empresa. Ya no sé si les ha pasado, pero de pronto todos se sienten muy cómodos usando su propia cuenta de ChatGPT, que puede ser free o puede ser la personal, pero de pronto cuando la empresa invierte en darles las herramientas, por ejemplo, como un GitHub Copilot o darles en nuestro caso un Gemini Pro, entonces había este rechazo de que no querían usarla porque se sentían observados, que tal vez les puede pasar igual a ustedes o a alguien de su equipo. Entonces ha habido bastante rechazo en ese sentido, de que yo sentía que todos usaban IA libremente, y el momento en el que la empresa dice vamos a poner estas herramientas, ahora lógicamente si la empresa está pagando por licencias ya no pueden usar, vamos a decir entre comillas, que ya no pueden usar desde sus equipos de trabajo y demás otros modelos que no estén autorizados.
Entonces había bastante rechazo. Recuerdo que nos habilitaron las cuentas y cuando el CTO hizo una evaluación de cuántas personas estaban usando las licencias de Copilot, por ejemplo, que se puede ver dónde ha sido instalado y demás, era más o menos el 20% de la compañía que lo estaba usando. Y no es que no usaban el resto, sino no querían usar las herramientas que se habían dado. Entonces se ha tratado como de concientizar, de llegar primero a hacerles entender que, o sea, que no tienen que temer ahora que es una herramienta licenciada, ¿no? Primero. Y segundo, la importancia del uso y de cómo necesitamos. Los seniors, como bien mencionaban, eran los que decían cosas como yo no necesito la IA porque yo ya sé, ¿no? Los juniors, por otro lado, la usan demasiado, que es bueno desde una perspectiva de uso, la usan sin miedo, pero como no tienen ese seniority para poder guiar apropiadamente a su herramienta, entonces lo que tratamos de hacer es más o menos, y creo que tiene que ser una conversación abierta, en el sentido de que tratar de empujar a los seniors en que si bien tienen un conocimiento técnico muy profundo, es necesario, de alguna manera, optimizar esos tiempos de code reviews, esos tiempos de diferentes cosas que se hacen al día a día, y que no significa que se los va a reemplazar o que un copilot pueda saber más código que un senior o tener más lógica. Y por el otro lado, a los juniors, empujarlos a que, muy bien, usan las herramientas, las manejan de manera apropiada, desarrollan habilidades técnicas de una manera más rápida, pero sin que se olviden que necesitan igual entender el cómo. Existe, bueno, no sé si han escuchado a Tariq King, que él siempre dice que jamás, él que es doctor y demás, que estudia mucho el tema de inteligencia artificial, él dice que jamás dejaría sin supervisión la respuesta de una inteligencia artificial. Y lo que muchos juniors hacen es meter ahí su requerimiento y ciegamente confían en ese código y lo ponen. Sí, ahora ya tiene nombre eso, ¿no? El AI slop, ¿no? ¿Qué se llama? Se llama el slop, como el trabajo que está hecho parece muy sofisticado, pero en realidad es copio, corte y pego. Ah, ya, no sabía, ¿No? pero sí, exactamente. Todo tiene nombre. Denle 3 segundos y cualquier cosa de estas Y ya. en tendencia tienen un nombre especial. Ahora, cuando vos contabas esto, ¿no? Fabián me miraba y me hacía, ¿cómo? Nos pasó. Pero no nos lo imaginábamos tanto, ¿o sí? ¿Lo sabíamos? Vos, Nati, en Qualified, ¿sabían que no era así nomás de que vos decís, les pongo IA para que la usen, les habilito que usen IA? La gente la va a usar. No, no es mágico. Ojalá. No, a ver, como les decía, empezamos con capacitaciones, pero después, en realidad, dijimos, bueno, empiecen a probarlo. Y empiecen a probarlo, tuvimos que generar una plataforma adecuada para que pudieran probarlo por los riesgos que eso incluye, ¿no? Además de capacitarlos en los riesgos de usarla, de que puede estar diciendo algo que no corresponde, es el riesgo de exponerse, a exponer tus datos o de tus clientes y demás hacia afuera. Entonces tuvimos que generar, o sea, no es solo prueben, anímense y úsenla, sino úsenla de forma consciente y responsable. Entonces tuvimos que generar una plataforma como usaron ellos, ¿no? O sea, la empresa decidió usar cierta plataforma y ahí empezamos a tratar de que la usaran y compartir ese conocimiento. Generamos agentes, asistentes, prompts y demás y tratar de que se contagiara esa cultura, esa forma de compartir conocimiento y que vieran entre los equipos, decir, bueno, si esto me está funcionando, a ver si el otro se entusiasma y empieza a usarlo. Y eso hizo que se potenciara un poco más. Como te digo, no era el hype que esperábamos, pero fue un poco más contagioso ver cómo otros usan y cómo les da resultado de decir, bueno, pero ¿cómo generaste todos esos casos de prueba? ¿Y cómo se te ocurrió ese? Y a empezar a ver cómo al otro le pasaba. Y bueno, y eso fue un granito más de arena al trabajo que estábamos haciendo. En nuestra previa hablábamos de esos espacios como de seguridad psicológica, ¿no? De espacios donde se pudieran ver cómo lo hacía el otro. Tal y cual. preguntar, y no que había un mega gurú que sabía todo, sino que era simplemente mucho más. Y permitir el error, ¿no? De Sí. que las personas que lo usen pueden errarle, pueden preguntar mal, y que haya espacio a que no tengan vergüenza de decir, no, yo no la uso o yo no lo estoy usando, y bueno, ¿por qué? Y ver
si es necesario que lo use, como decíamos, ¿no? No todo el mundo tiene que usar para todo. Depende de lo que necesites mejorar o necesites avanzar y generar realmente, no solo, en algunos casos será rapidez, en otros será calidad, pero bueno, que la usen si es necesario. Perfecto. Ahí, Fabián, que estuvimos haciendo esto, ¿no? Algo muy parecido a lo que contaba Nati, de su experiencia con una plataforma propia, con distintas etapas. Hoy Sofi y Mati las mostraban. Pero, ¿qué se necesitaba para que haya innovación? ¿Es solo tener la herramienta para que haya innovación? ¿Qué prácticas has descubierto, hemos visto, donde para que hayan ideas nuevas se dé? Bueno, hemos hecho de todo un poco, no sé si puedo resumir alguna. Nosotros, una cosa que valoramos mucho las instancias en donde un problema se expone y se aborda de distintos ángulos. Hemos hecho hackatones, hemos hecho jornadas de Ask Me Anything, no sé cómo se dice. Hemos hecho, porque esto de la hipervalorización de las herramientas, que está vinculado al tema anterior, pero tiene mucho que ver. Uno a veces asume que porque pone una herramienta, hizo un ejercicio de user experience para que la persona que se enfrenta a esa herramienta le sea casi que natural usarla, de ahí a que eso se tome como un hábito y la persona entienda y logre capturar el valor para generar un hábito, hay un abismo. Entonces, ese acompañamiento, sentite con seguridad psicológica para plantear lo que no entendés, para plantear lo que sí entendés y qué cosas le falta, plantear qué cosas te hubiese gustado o en realidad plantear que, en mi día a día todas las cosas que me estás proponiendo prácticamente no me solucionan nada. Y una cachetada para decir, en realidad estamos tratando de innovar en algo que no tiene sentido o tratando de resolver un problema que no es un problema. ¿Qué más? Porque ahí hay como una fantasía de que es una varita mágica, ¿no? Es un lápiz que funciona con la varita mágica de Harry Potter y escribe solo, ¿no? Sí. Hemos visto que creemos, o parte del equipo cree que está sucediendo cada vez más esto de que se empieza a usar IA para un montón de interacciones, para aprender a veces o para mejorar la eficiencia en cierta tarea, y se está dejando mucho esto del contacto, el relacionamiento humano o el coaching humano para las cosas más críticas. Y eso como que se está acelerando, o sea, cada vez más las personas confían más en un personal AI, un asistente, para ir progresando o aprendiendo, y después dejan esas interacciones humanas para lo final. excepcional. Pasa en la revisión de código, por ejemplo, para decodificar pasa todo el tiempo. Para revisión de código, originalmente, uno de los problemas que tienen los equipos de desarrollo es: yo tengo el cambio pronto y necesito que venga una persona, lo revise y me dé el ok, en base a un montón de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Eso ya se ha llevado, como justamente el ida y vuelta entre las personas demora, y a veces las personas están haciendo cosas y no pueden atender las prioridades. Eso es otra de las cosas que hemos visto que está sucediendo cada vez más y funciona en pro de acompañar dejar esa interacción humana para ese coaching, para ese mentoring más cercano. Más cercano. O sea que no es solo dejar a las personas con la herramienta, hay que habilitarla de una manera segura para evitar la fuga de conocimiento, de una manera medible para poder acompañar y asegurarnos que la estamos usando y que esa inversión enorme que están haciendo las empresas tiene su ROI, del que había hablado Sofi. También necesita responsables y necesita capacitación y necesita compañía, no solo para la capacitación, sino en el durante. Muy bien, tenemos menos de 5 minutos, así que vamos a hacer una ronda de cierre en la que me gustaría que dejen un mensaje, porque todo lo que escuchamos en este hype habla de hacer equipo con la IA, hacer equipo con la IA, perfecto, pero estamos dejando de hacer equipos con las personas, como decía Fabián, ¿no? Entonces, ¿cómo usar la IA
con nuestros equipos. Cómo compartir con nuestros equipos eso maravilloso cuando sí funciona, porque a veces no funciona, pero cuando sí funciona la herramienta, cómo lo compartimos con nuestros equipos para ser mejores personas con la IA. ¿Se entiende la pregunta? Dejen un mensaje y con eso vamos a ir cerrando por hoy. Sí. No, acercarlo un poquito por las dudas. Ahí. Por las dudas. Hola. ¿Sí? Ya. Ok, bueno, bueno, por un lado, tal vez voy a acotar un poquito con lo que creo respecto a el tipo de habilidades que tenemos que desarrollar ahora. Siempre he sido partidaria de decir que hoy en día existen personas que les gusta ser líderes o que tienen las habilidades para ser líderes, y que existen otras que son seguidores, que les encanta hacer ciertas cosas sin tener que estar pensando alrededor o guiando a otra persona. Y creo que un poquito con el ingreso de la IA, ahora esto ha cambiado. Entonces, creo que ahora todos tenemos que aprender a ser líderes en diferentes escalas. Porque con las herramientas de IA creo que ya no se trata solo de yo lo hago bien o yo sé cómo hacerlo y lo voy a hacer bien, sino se trata de cómo guío a una herramienta de manera apropiada. Obviamente, por eso les digo, es otro nivel de liderazgo, si quieren verlo así. Pero creo que esa es una habilidad que antes no era tan como necesaria de desarrollar en todas las personas. Pero creo que ahora sí necesitamos desarrollar esas capacidades, porque ustedes están haciendo un coaching prácticamente, o una guía a un agente o a un modelo. Está muy bien. Ahí te pido pasar el minuto porque me van a... Perdón. Me van. Pero lo que estás diciendo entonces es como que en nuestro CV ponemos, tengo tantas personas a cargo y tantos agentes a cargo. Una cosa Algo así. Ajá. ¿No? Bueno, bueno, con eso lo cierro. Entonces, esa es una habilidad, y creo que eso también va a permitir que entre todos podamos interactuar mejor entre personas, ¿no? Porque es una habilidad que se la tenía en algunos niveles y ahora creo que se va a distribuir a todos. Que los humanos se comunican. Parece una buena recomendación. Ya, bueno, algo que me gustaría dejar también, que se lleve un poco en el panel, es el uso responsable, que fue lo que ya mencioné, ¿no?, de la IA, y más que utilizarla para un propósito personal, ayudemos a que nuestros equipos, nuestras personas, para los que son líderes y para los que no, amplifiquen los conocimientos de cada uno de los equipos. Creo que ese es un punto que podemos empezar a partir. Y lo otro es innovar bajo un propósito en cada uno de los equipos en los que estamos, automatizar un poco con conciencia lo que estamos haciendo. Creo que con esa combinación no solamente vamos a usar a la herramienta de la IA como una herramienta poderosa, sino como una aliada y una fuerza para que nos ayude a hacer cosas buenas en lo que necesitemos en cada uno de nuestros equipos. Bien. La ética. Bueno, apareció. más que nada, yo calculo que todos hoy lo están usando en alguna que otra tarea, el tema de la IA, pero mi pedido es que la sigan usando cada vez más, que prueben en cosas sencillas, que empiecen por tareas fáciles y de ahí vayan complejizando y celebren esos pequeños logros, vean lo que están haciendo hoy. Dice, bueno, no solo pensando en rapidez, sino decir, bueno, ¿cómo podemos hacer lo que hago hoy sumándole calidad? Apoyándome en la IA para sumarle calidad a lo que estoy haciendo. Creo que eso es importantísimo, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer este reporte mejor? ¿Cómo puedo pedirle a la IA que me dé tips para que esto sea más visual, con un mejor lenguaje, o lo que fuera, lo que estemos haciendo, cómo puede apoyarnos? Pero sobre todo igual ese llamado de que nos ayude. Nosotros somos el centro, o sea, los que tenemos conocimiento, por más IA que haya, los que sabemos lo que hacemos, somos todos los que estamos acá, en la tarea que estamos, y la IA viene a potenciarnos. Usémosla, pero no nos olvidemos que lo importante es todo lo que sabemos cada uno de nosotros. Buenísimo. Nosotros hace como 2 años, después del surgimiento de ChatGPT, veíamos como una urgencia tan grande de que el equipo empiece a experimentar lo antes posible, para subir a la ola lo antes posible, muy fuerte. Hoy ya pasaron más de 2 años, todavía vemos equipos que no
no lo han adoptado y todavía están ahí como un piecito, bueno, algo, una cosita, pero todavía no están respirando eso. Creo que es importante para las personas y para las organizaciones que empiecen a atravesar ese camino. Y si tuviese que elegir una sola cosa, diría que busquen ayuda en alguien que sepa, que ya haya atravesado ese proceso, que ya tenga un camino de aprendizaje de las cosas que funcionan y las que no, y se apoyen en esas personas, organizaciones. Sobre hombros de gigantes. Con eso cerramos, ¿no? Nos apoyamos sobre lo que los otros ya han recorrido. Es poquito camino lo que hemos recorrido, ni aún estando desde el principio en la vanguardia, pero es un hype que es difícil, hoy decían, ¿no?, que es difícil de seguir. Entonces, lo que más tenemos que hacer es lo que siempre hicimos los humanos, lo que nos ha hecho más fuerte toda la historia, que es la colaboración. Así que, gracias y a seguir haciendo equipos con agentes.